eso y más estoy en esta lucha del río Sonora y Bacaneche por defender nuestros derechos humanos. También nos acompaña Elena Arango, que es codirectora ejecutiva de Poder desde abril de 2020. Es antropóloga de formación y tiene más de 20 años de experiencia en temas de derechos humanos, derechos laborales y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina y otras partes del mundo. Así también nos acompaña Héctor Duarte Tales. Él es profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de Sonora, adscrito al Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud. Es ingeniero en Ecología por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. Además, cuenta con 2 maestrías en Ciencias, una en Ingeniería Ambiental con especialidad en Prevención y Control de la Contaminación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. La otra en Ciencias Aplicadas a la Salud del Medio Ambiente Laboral por la McGill University de Montreal, Canadá. También nos acompaña Pablo Reyes, quien es profesor investigador del Colegio de Sonora. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Salud por el Colegio de Sonora y es doctor en Epidemiología por la Universidad de Arizona. Su trabajo está enfocado al análisis de la distribución geográfica de enfermedades y su relación con determinantes socioambientales. Francisca, por favor. Buenas tardes. Poquito. Buenas tardes. Mucho gusto de que estén todos aquí presentes en este foro por la vida y el agua del río Sonora. Como decía ahí Alicia, que quién soy yo o qué hago aquí. Pues nosotros empezamos esta lucha hace 9 años en los comités de Cuenca. ¿Y por qué? Porque para nosotros fue un golpe duro el saber que por nuestro río venía pues agua contaminada. Para mi hermana y a mí en aquel momento lo recuerdo así perfectamente, decir qué vamos a hacer con la milpa. ¿Por qué con la milpa? Porque desde chiquita nosotros hemos vivido ahí, crecido ahí, comido de la milpa. Porque todo gira alrededor de la milpa en la región del río Sonora, para la mayoría de las personas que somos agricultores y ganaderos. Que un simple platillo en la mañana, que puede ser, pues, hacer un huevito con chile verde que lo traes de la milpa. Al mediodía que andan ahorita en la escarga porque se viene el tiempo de lluvias, hay mucha hierba y que sale la verdolaga, pues ahí las cortas con el blero y la haces una comida. En la noche haces una ensalada. Entonces para nosotros fue muy duro saber decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? De ahí empezamos nosotros a decir, bueno, las autoridades tienen que hacer algo porque nosotros nunca nos avisaron que se había venido esa contaminación. Casi pues, se podía decir que a gritos y a sombrerazos empezaron a fluir la información, a decir que sí estaba contaminado. De repente ya no estaba, al mes ya la contingencia como que ya había pasado. Y se hizo un plan de remediación. Este plan de remediación nosotros en estos 9 años que ya casi cumplimos el día de mañana, nosotros siempre hemos dicho que nunca hubo un plan de remediación como tal. ¿Por qué? Porque nosotros lo mismos lo vivíamos allá, que andaban simplemente con una pala y una carretilla y sacando, que según ellos tierra, y nosotros creíamos que se le iban a llevar a algún lado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no, en una parte las dejaron en un estadio de béisbol, nunca regresaron por ella. Y en las reuniones, voy a hacer un espacio. A estos 9 años, se puede decir que el año pasado tuvimos un avance porque ya tuvimos
acercamiento con las autoridades federales, estuvimos trabajando en mesas de trabajo, seguimos trabajando con ellos y hemos visto un avance. Pero en todas estas mesas nosotros le decíamos, y éramos muy repetitivos, porque decíamos, no remediaron. La remediación fue así y así como se lo describí ahorita. Y a esos 9 años ahorita ya nos dan la razón, que el material que sacaron Buenavista del Cobre, que era parte de la remediación supuestamente, ellos lo tenían que haber llevado a un confinamiento y tenían que haber un protocolo de, si salieron, vamos a poner 2 toneladas, eché 2 toneladas en un camión, pero por aquí pasaron esas 2 toneladas y al confinamiento llegaron 2 toneladas, eso nunca lo hicieron, pues, ¿no? Y como les digo, es darnos la razón de que no remediaron y que ahora tienen que hacer un plan de remediación donde nosotros como afectados tengamos participación, que no nos hagan invisibles porque estamos visibles, porque somos personas. En el plan de remediación que ellos hicieron con una, no les voy a decir exactamente cómo una fórmula, porque no sé tanto de fórmulas, pero lo que así lo entendimos es que ellos agarraron una fórmula para presentar el plan de remediación, pero donde no había personas. ¿Para qué? Para que les saliera más barato el plan de remediación. Y nosotros seguimos sin hospital. Las plantas pues ahí van a cuentagotas, eran 36, bueno, tocaron a 10, ahorita está funcionando una. Ahí van fluyendo, pero la clínica no se hizo. No, a nosotros nos hicieron análisis pesados de metales pesados el año pasado. A todos los que lo hicieron, todos salieron con metales. Igual nos dan la razón. Si a todos esos 100, 200, 300, 400 personas que le hicieron los análisis resultó todas con metales pesados, quiere decir que toda la población tiene pues. O sea, ya tiene que haber un plan para atender a esas personas, porque hay unas que tenían como muy alto nivel de los metales y no hay un plan para ellos de salud. Entonces, pues sí, para nosotros es importante estos 9 años y estar haciendo este foro para seguir haciendo visible nuestra lucha, salir de nuestras comunidades y decir, pues aquí estamos y luchando por nuestro medio ambiente y los derechos humanos. De verdad, nos da mucho gusto que estén aquí y pues estar en las actividades que tendremos hoy y mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí dando la bienvenida de parte de Poder. Poder nace en el año 2010 como organización de la sociedad civil con el fin de exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos en el contexto del accionar de las empresas y para acompañar a las comunidades afectadas por actividades empresariales. Desde el 2014 venimos trabajando con las comunidades de la cuenca del río Sonora, organizadas en los comités de cuenca del río Sonora, acompañándoles y apoyándoles en su proceso de lucha por la justicia y por la remediación, por el derrame tóxico provocado por la mina Buenavista del Cobre. Estas comunidades y su lucha han sido la inspiración de un trabajo conjunto que abarca varios aspectos. Por ejemplo, la investigación centrada en analizar en profundidad los impactos de la minería en la vida y en los derechos humanos de las comunidades, la incidencia y la participación en procesos de diálogo con autoridades e inversionistas, donde los comités han ganado espacios para que se tomen en cuenta sus voces y sus perspectivas, y también el acompañamiento en casos legales y en procesos organizativos. En Poder, de la mano de los comités de cuenca del río Sonora, ponemos en el centro los derechos humanos,
particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho humano al agua, a la salud, a una economía digna y a un medio ambiente sano. Todos los años, desde el 2014, junto con los comités de Cuenca Río Sonora, marcamos esta fecha, 6 de agosto, el aniversario de lo que se considera como el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México. Principalmente se marca esta fecha porque aún quedan muchas deudas pendientes, por ejemplo, atención a la salud, el acceso al agua potable, asegurar una economía digna y principalmente la rendición de cuentas por parte de los actores responsables. Este año ponemos también atención en las juventudes, en la niñez y en su derecho de gozar de un presente sano, pero también de un futuro en pleno ejercicio de sus derechos. Y no es solo una fecha para recordar y seguir exigiendo asignaturas pendientes, sino también un momento importante para reconocer y celebrar la resistencia de las y los verdaderos protagonistas de este momento, que son las comunidades del río. Por esto agradecemos mucho este esfuerzo de organización, la creación de este espacio, la coordinación con Unison y IPSON, el apoyo del Observatorio Río Sonora y de todas las personas participantes, las organizaciones que participan en este espacio de análisis, de aprendizaje, de intercambio y de solidaridad. Es un honor darles la bienvenida de parte de mis compañeras y compañeros de Poder, y debo también transmitir un mensaje de la otra codirectora, Fernanda Hoppenheim, que no pudo venir físicamente esta vez, pero que manda sus saludos desde Ciudad de México y nos acompaña en el espíritu de solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, como académico de la Universidad de Sonora, agradezco a la institución también que nos haya abierto las puertas nuevamente a quienes no solamente laboramos aquí, sino que a todos aquellos que tienen interés en mejorar nuestra sociedad. Mañana se cumple un año más del evento del que ya se ha hecho mención, el denominado peor desastre ambiental de la industria minera en nuestro país, y que aún todavía reclama justicia. Sin embargo, ahora pues que nos volvemos a reunir muchas caras que cada año nos vemos, investigadores, personajes, personalidades del Río Sonora, de diferentes comunidades afectadas, activistas ambientales, y cada vez que nos reunimos pues venimos a compartir una nueva esperanza, así como la película, ¿no?, de Star Wars, A New Hope. Y ahora, en esta ocasión, no solamente pues nos reunimos para discutir lo que no se ha hecho, sino lo que ahora podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar las condiciones de vida de toda esa región tan grande. Creo yo que la universidad, en palabras, aunque no tengo la representatividad oficial, pues aquí estaría la doctora Diana Mesa Figueroa, que como directora de vinculación pues podría haber dado unas palabras de bienvenida a este evento que organiza la Universidad de Sonora. Por razones de salud no nos pudo acompañar, sin embargo, igual ella, sensible a todas estas efectos que puede ocasionar en el ambiente, pues
se ha conformado un equipo de investigadores tanto de la Universidad de Sonora, de Linson, el doctor Agustín Robles, Morúa, y diferentes personas del Colegio de Sonora, como ahorita el doctor Pablo Reyes también hará uso de la palabra, y muchos de ustedes, ya tenemos compañeros que han trabajado en diferentes instancias gubernamentales, ahora participan desde otras trincheras, todos contribuyendo pues a dar lo mejor de nosotros. Grupo Poder ha apoyado mucho a los comités de Cuenca para que pues no nos quedemos de brazos cruzados, sino que podamos actuar y hacer de nuestro entorno pues un mejor lugar para vivir. Me da gusto pues que podamos entonces en esta jornada avanzar, trabajar, compartir y establecer nuevos mecanismos para poder hacer, bajo las circunstancias en las que estamos operando, pues nuevos escenarios futuros que nos convengan a todos. La universidad hace este esfuerzo. Yo como investigador, profesor e investigador de esta casa de estudios, me da mucho gusto que podamos tener esta reunión, ver caras pues que siempre nos vemos en torno a estos temas ambientales, preocupados por la situación del ambiente y la salud de la población. Bienvenidos todos, que tengan muy buenas tardes. Pues igual, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí y ver pues toda esta gente, ¿no?, aquí reunida. Agradezco la invitación a participar, dando una bienvenida. En realidad lo que yo quisiera decirles es felicidades por lo que son capaces de hacer. Una felicitación general, ¿no? Yo sé que todavía apenas empieza el evento, es una bienvenida, pero en realidad lo que a mí me ha tocado ver cuando se ve así a la sociedad civil organizada es de llamar la atención, ¿no? Cuando hay algo por qué luchar, ¿no? Y eso lo han mostrado, ¿no?, la sociedad en general, todos ustedes. Y es de llamar la atención la audacia con la que han hecho las cosas, a veces ante condiciones muy asimétricas. A mí también como académico, pues para mí ha representado una oportunidad de ver todo esto y tratar de contribuir con lo que nosotros podemos y sabemos hacer, ¿no?, que esperamos que también sea útil para mejorar las condiciones. Y también felicidades por el programa porque en medio de lucha constante, como que hay espacio también para celebrar la vida, ¿no?, para lo festivo, para combinar el arte, para combinar el conocimiento, y todo esto se ve reflejado en el programa y esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Entonces, que sean muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Pasaremos al conversatorio. Conferencia de importancia de las cuencas desde una perspectiva socioambiental. Nos acompañará Agustín Robles. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos. Tengo el privilegio de presentar a dos grandes investigadores. Vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de las cuencas. Hemos platicado mucho del título de este foro, que tiene pues como nombre el Foro por el Agua y la Vida del Río Sonora. Y estos dos
dos investigadores nos van a platicar mucho acerca de la importancia de las cuencas, no solo la cuenca del río Sonora, de las cuencas en general. Tengo el honor de presentarlos. Mi nombre es Agustín Robles, investigador del Instituto Tecnológico de Sonora. Pero tengo el honor de presentar a dos grandes investigadores que yo también he seguido mucho sus carreras y pues es un privilegio realmente. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora América Lutz. La doctora América Lutz es directora general académica y profesora investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo del Colegio de Sonora. Ella tiene un doctorado en Ciencias de los Recursos de Tierras Áridas con una especialidad en Cambio Global por la Universidad de Arizona, una maestría en Ciencias Sociales con una especialidad en Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. Su investigación se centra principalmente en entender cómo el cambio climático afecta a las poblaciones humanas y qué factores intervienen en su adaptación. Cómo podemos gestionar nuestros recursos hídricos de una manera más sustentable y cómo afecta a las poblaciones más vulnerables el extractivismo agrario y minero en el contexto del cambio global en Sonora y en el noroeste de México. Ella analiza estos problemas desde enfoques de sistemas socioecológicos, ecología política feminista e instituciones y gestión pública. Les pido un aplauso para dar la bienvenida a la doctora América Lutz. Déjame poner micro, ¿no? Para no pasarme del tiempo contigo. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí, les agradezco infinitamente la oportunidad de dar unas palabras sobre las cosas que yo trabajo y sinceramente al pensar en qué debía contener esta presentación, sí tenía yo así como que mis dudas porque decía, ¿qué le puedo decir a la gente que no sepa ya debido a la vida que han tenido en el río, a la proximidad que tienen con el tema del que vamos a hablar? Y pues mi intento es en realidad ofrecer como una serie de ideas para que vayamos pensando y organizando todas esas vivencias que yo sé que todos los que estamos aquí tenemos de diferentes maneras, ya sea como habitantes del río o como agricultores o como ganaderos o como comerciantes o como académicos, pero que eso es lo que nos une, ¿no? Ese interés, ese amor por el río Sonora y pues de aquí que salga la conversación, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Pues la pregunta del millón, ¿no? Aquí el tema es la importancia de las cuencas, pero ¿qué es una cuenca? Esa palabra la escuchamos mucho y la hemos escuchado a lo largo de estos 9 años casi, pero también antes cuando nos referimos al río Sonora. Y esto pasa usualmente al referirnos a cualquier tipo de río. Si ustedes ven en la parte alta del esquema, no sé si se alcanza a ver bien, el río y sus afluentes. Esa es la primera cosa en la que pensamos cuando alguien dice cuenca, una cuenca, la cuenca del río Sonora. ¿Qué es la cuenca del río Sonora? Es el afluente del río, digamos el arroyo, el río principal, sus afluentes, y luego se empieza a ser más complejo. Es el territorio que está bañado por esos afluentes, pero también, y muy importante, son los ecosistemas, la flora, la fauna que está dentro de ese territorio, la flora, la fauna que está dentro de ese territorio, la gente, los pueblos, las actividades económicas, y luego se empieza a hacer más y más complejo. Si nos movemos así como en la dirección del reloj, ¿no? Desde el agua hasta las instituciones, y ojo, aquí nos vamos a detener un ratito sobre qué son las instituciones, y lo más importante creo yo para esta conversación y para nosotros, para podernos empezar a entender unos con otros, la cuenca también es lo que pensamos de ella. Esto es muy importante, esta idea. ¿Por qué? Porque distintas organizaciones, distintas personas, distintos pueblos, los académicos, las empresas, Grupo México, el gobierno, AMLO, quien ustedes nombren, tienen una idea de qué es la cuenca del río Sonora. Y no necesariamente esa idea es la misma para todos. Y eso marca muchas cosas en la forma en que nos vamos a relacionar
relacionar con esa cuenca y en la forma en que nos vamos a relacionar entre nosotros. Entonces, por eso es tan interesante pensar en estos términos. Ahora, las instituciones que están en una cuenca, ¿qué son? Nosotros cuando oímos instituciones, pues automáticamente ¿no? empezamos a pensar, no, pues la CONAGUA, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, etcétera, etcétera, la SAGARPA cuando se llamaba así, etcétera, ¿no? Pero las instituciones son más que solo esas organizaciones. En la academia se usa la palabra institución para nombrar las reglas, las normas, las leyes, todo aquello que existe y que regula nuestro comportamiento como seres humanos con respecto al ambiente. Esas son las instituciones, son las reglas del juego. Y pueden ser formales, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, que es una institución formal, o también pueden ser informales, como el caso de las prácticas tradicionales, ¿no? O los usos y costumbres, las tablas de riego que tienen las unidades de riego, todo eso son instituciones informales, pero ojo, no por eso menos importantes. Entonces, cuando ya tenemos la idea completa, podemos empezar a ver que la cuenca es mucho más que el agua, y es mucho más que solo los animales y las plantas, y es mucho más que solo la tierra, es todo un sistema. Y en eso radica la importancia de que pensemos como en esta interdependencia, esta conexión que existe entre todos sus elementos. Ahora, la idea de cuenca como tal es muy vieja, ha aparecido incluso hace miles de años en la historia de la humanidad, pero en su forma moderna es más o menos de mediados del siglo pasado, por decirles algo, 1940 y tantos, 1950, 60, la idea moderna de la cuenca. Y esa idea moderna de la cuenca como sistema está muy asociada con la gestión de cuenca, que ya es una idea, digamos, como administrativa, ya es una idea como de parte de las agencias de gobierno para gestionar el territorio. Entonces, uno de los autores más conocidos en América Latina que trata la gestión de cuencas es Axel Rejani. Y esta definición, no nos vamos a poner a leerla, yo solo la puse ahí como referencia, nos habla de que la cuenca, en ese sentido moderno, es la unidad de gestión de los recursos contenidos en ese territorio, y además, debido a eso, es un posible punto de partida para la gestión ambiental. Es decir, ahí está el agua, eso es lo que vamos a usar, pero también están los otros recursos naturales, también está la tierra, también están las actividades económicas, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes las cuencas como unidad del territorio? ¿Por qué es tan importante que nosotros pensemos, tal vez como habitantes de las cuencas, no en nuestro pueblo solamente, no en nuestra comunidad, no en nuestro ejido en un momento dado, sino en todo el sistema? ¿Por qué? Porque su importancia más fundamental, digamos, radica en que como es un sistema, todos los elementos que están dentro de ella están interactuando y son interdependientes. Entonces, lo que pasa en la parte alta le pega a los que están abajo, lo que pasa en la parte media le pega a los que están abajo, pero ojo, también los que están abajo le pegan a los que están arriba. Por ejemplo, Cuenca del Río Sonora, Hermosillo, 1 millón de habitantes en la parte de abajo. La demanda de agua de Hermosillo, y ahora incluso Hermosillo conectado a la cuenca del río, ya que atraviesa el acueducto. Entonces, estamos hablando aquí de algo que supera incluso la mera capacidad del río para proveer de recursos. Estamos hablando de un sistema muy complejo en donde lo que pase en un lugar le pega a todo. Y no les voy a decir más porque ustedes saben perfectamente que esa fue la situación hace aproximadamente 9 años ya, ¿no? O sea, lo que pasó allá arriba, hasta abajo, hasta el molinito, incluso dicen algunos, ¿no? Entonces, esto nos obliga a pensar en sistemas. Y la cuenca es eso, justamente, un sistema. Conecta el agua, conecta los usuarios, esto es bien importante. Muchos usos coexisten en una cuenca, muchos tipos de usuarios existen en una cuenca. Conecta esos usuarios y esos recursos con los ecosistemas, con plantas, con animales que también necesitan agua para sobrevivir,
Y luego finalmente conecta con las comunidades, con las actividades económicas, con la agricultura, la ganadería, la minería, los servicios, el comercio, etc. Si nosotros tenemos claro que la cuenca es un sistema, ¿qué pasa cuando no reconocemos ese hecho? ¿Qué pasa si una empresa está haciendo alguna actividad? No voy a decir minera, no, para que no sepamos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a hablar de otros ejemplos que también pueden ser posibles y que por su actividad no necesariamente reconocen que lo que están haciendo está interviniendo en una cuenca completa. Igual las comunidades, o sea, a veces las comunidades tienen acciones que no reconocen que aguas abajo hay alguien más que va a recibir los efectos de esas acciones, ¿no? Entonces, lo que no pasa o que lo que se nos complica cuando olvidamos esa naturaleza sistémica de la cuenca, que es un sistema socioecológico, o sea, tiene elementos naturales, pero también tiene a la gente, también tiene la dinámica económica de esas poblaciones, pues nos enfrentamos a una serie de problemas. Ahora, lo que yo les quiero enseñar son 3 ejemplos de problemas en la gestión de las cuencas que tienen que ver con esas distintas visiones de qué es una cuenca y con no reconocer su carácter sistémico, no reconocer que es un sistema integrado. La primera son problemas que existen entre niveles de gobierno en ese sistema de cuenca. Por ejemplo, cuando el gobierno de nivel federal diseña políticas o diseña instituciones, en el sentido que lo dijimos ahorita, diseña normas, reglamentos nuevos, programas nuevos, que de repente se hacen para todo el país y al tratar de aterrizarlos en el nivel local, no reconocen las particularidades de cada una de las poblaciones. Entonces hay así como una incoherencia entre cómo se está pensando la política y cómo se está ejecutando en términos reales en un pueblo, por ejemplo, o en un municipio o en una localidad. Entonces yo les pongo aquí este ejemplo que viene de mi tesis, en realidad de la tesis que hice ya hace un par de años, en donde yo encontraba en comunidades del río San Miguel, que es una subcuenca también del río Sonora, que los ganaderos más pequeños, los que tenían poquitos animales, no se animaban a acercarse a la Unión Ganadera Regional de Sonora porque le tenían miedo a Hacienda, porque necesitaban cubrir requisitos fiscales, porque no tenían los recursos para moverse hasta acá, hasta Hermosillo, para hacerlo. Entonces tenemos unas reglas de la Unión Ganadera, unos requerimientos de la Unión Ganadera acá, y luego tenemos a los productores rurales acá, y en medio queda un hueco en esa interacción entre el gobierno y las personas, ¿no? Entre el gobierno, en este caso, de la Unión Ganadera Regional. Entonces, ese hueco lo aprovecha, pues, quien sabe jugar en esos 2 niveles, ¿no? El intermediario, el consultor, las empresas medianas que bajan los recursos hacia las comunidades, etc. Pero, a la larga, esto puede producir injusticia en quien recibe los recursos, puede producir insustentabilidad de la cuenca, empezamos a ver, por ejemplo, empobrecimiento de algunos productores, empezamos a ver decaimiento de ciertos sistemas, y todo esto tiene que ver con las políticas que están diseñadas para un lugar específico, ¿no? Un segundo tipo, y este me gusta mucho porque es como mucho más intuitivo, tiene que ver con la existencia de muchas interpretaciones distintas del mismo espacio de la cuenca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Secretaría de Salud atiende problemas en la cuenca del río Sonora a través de jurisdicciones. El gobierno atiende problemas a través de los límites municipales. La CONAGUA atiende problemas a través de los límites de dónde está la cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes todo fragmentado en niveles, y una cosa es la cuenca y los apoyos que van para la cuenca, otra cosa es los municipios y los apoyos que van para los municipios, otra cosa son las jurisdicciones, otra cosa son las áreas naturales protegidas, etc., ¿no? Entonces, cuando tú estás gestionando de esa manera el territorio, pues en realidad no hay un manejo integral del mismo. Esto también a la larga se puede transformar en una serie de problemas de sustentabilidad ambiental, de productividad económica. Alguna gente recibe recursos para ciertas cosas, pero no es una aplicación sistemática, etc., ¿no? Y ya por último,
último, hay otra condición en la cual programas de distintas agencias van en direcciones diferentes. Entonces, ¿esto qué genera? Imagínense de repente, no sé, un ejidatario, ¿no? que se enfrenta a una situación en donde la Semarnat, junto con ellos, deciden establecer un área de conservación, pero al mismo tiempo el ejido existe para la productividad agropecuaria. Entonces, ¿cómo juegan esos objetivos diferentes en el espacio? De repente puede generar hay resultados medio esquizofrénicos, ¿no? En fin, todos estos ejemplos, mi interés en comunicárselos a ustedes, pues no es que nos aprendamos de memoria, ni mucho menos. Seguramente ustedes conocen muchos más ejemplos de cuando las instituciones, es decir, las reglas del juego, fueron contradictorias, no se aplicaron bien, eran incoherentes con la naturaleza de la cuenca o del territorio y en general producían resultados que a lo mejor no eran los mejores, ¿no? Ambientalmente hablando. Entonces, esto nos devuelve a la idea de cuenca como sistema. ¿Cómo podemos salir de este tipo de problemas en la gestión de recursos de manera integral? ¿Cómo podemos hacerlo? Y ojo, esto es como con miras hacia adelante. No es para decir, bueno, olvidemos lo que pasó y vamos hacia adelante, vamos a dejar el mensaje. No. Es, ¿qué puede pasar en una cuenca cuando no sabemos manejarla como sistema? Esa es la lección que yo quisiera comunicar, ¿no? La lección que yo quisiera comunicar. Y entonces vámonos ahora, bueno, ok, si estamos tan desfragmentados, si todos queremos cosas diferentes de la cuenca, si estas normas, estos reglamentos son contradictorios a la hora de que se aplican en nuestro territorio, entonces ¿qué hacemos? Hacia adelante, en una situación así de los años por delante, ¿qué podemos hacer? Bueno, la literatura académica, la experiencia de trabajo de mucha gente en el campo de la gestión ambiental nos han enseñado varias lecciones que a lo mejor sirven también para la situación de la que estamos hablando nosotros ahora. La primera es siempre pensar en términos sistémicos. Si yo soy un habitante de la cuenca del río Sonora interesado en lograr que la cuenca sea ambientalmente sana, que la gente progrese, que haya actividad económica, pensar en términos de sistema, pensar no solamente en mi comunidad o en mi ejido o en mi situación particular, sino aquel que está allá, que también es parte de la cuenca. ¿Qué piensa de ella? ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo me pega a mí? ¿Cómo yo lo que hago le pega a él? Ese tipo de pensamiento necesitamos hacia adelante, ¿no? Pensar en términos de sistema. En segundo lugar, dado que todos somos diferentes, dado que vemos un montón de diferentes usuarios en la cuenca, tender puentes entre nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, yo me acerco con mi vecino en Huepa, si yo vivo un poco más abajo, o yo me acerco a URES, o yo me acerco a otro grupo social, o yo me acerco a una ONG, o yo me acerco con los académicos, aunque somos un poquito más aburridos, pero igual ahí estamos. Entonces, la idea es cómo conectamos con nosotros que también están en la cuenca, de modo que esa percepción única que cada quien tiene de este sistema sea compartida entre todos, o sea, que todos sepamos cuál es la construcción o qué estamos pensando de esa cuenca, ¿no? También la capacidad de ser inclusivos y diversos. Esto se refiere a no solamente tratar de acceder a ciertos tipos de información o ciertos tipos de grupo, sino tratar de conectar con diferentes tipos de actores o de participantes. Llámese la Asociación de Rancheros, la de Ganaderos, la Universidad Fulana de Tal, esta empresa, este nuevo negocio, etc., ¿no? También la capacidad de aprender continuamente. Y esa ni me voy a detener porque ustedes la conocen muy bien. Toda la lucha ha provocado que se vuelvan expertos en los temas que tienen que ver con su cuenca, ¿no? Entonces, pero esta es una lección muy importante hacia el futuro también. No dejar de aprender, no dejar de buscar otras formas de entender esa realidad. La capacidad de ajustarse colectivamente a los cambios. Y a esto, ¿a qué me refiero con esto? A
¿Dónde está la oportunidad en medio de las diferentes crisis que tenemos que enfrentar? En su momento fue un derrame, ¿no? Pero hacia adelante, el cambio climático, por ejemplo, nos va a poner retos que no hemos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como pobladores de la cuenca, al enfrentarnos a esto, ¿qué oportunidades podemos encontrar en esa nueva situación? Y esto, como les digo, sin demeritar la lucha por la justicia, que de todas maneras continúa. Simplemente es, bueno, ampliemos la vista. ¿Qué más hay para los pobladores de la cuenca del río que podamos aprovechar en una situación de reto? La capacidad para incidir en la política pública, esa parece ser muy difícil, o sea, de repente encontramos resistencia, pero tiene que ver con cómo accedo a quien toma las decisiones. ¿Cómo doy a conocer el mensaje a aquellos que están en las posiciones de poder? Y por último, y esto es bien importante, capacidad para valorar sus propios recursos y sus propios conocimientos. ¿A qué se refiere esto? Hay un campo muy bonito de estudios de antropología ambiental que reconoce el concepto de conocimiento ecológico tradicional. Es conocimiento que la gente adquiere por el solo hecho de hacer su vida en estos ambientes y de ir coleccionando experiencias en estos ambientes. Entonces, el mensaje más importante es que ese conocimiento es valioso para la adaptación. No es menor que el conocimiento técnico que podemos producir los académicos o las universidades o ciertas disciplinas. Es conocimiento que tiene que integrarse con ese que producen los centros de investigación. Entonces, todo esto pues es como iniciar la reflexión. No acaba aquí, espero, nuestra conversación, pero por lo pronto pues ya se me acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctora. Vamos a dejar las preguntas hasta el final, después de la conferencia del siguiente panelista. Ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Joaquín Murrieta. El doctor Joaquín Murrieta es director de conservación de la organización de Borderlands Restoration Network, red de restauración fronteriza en Patagonia, Arizona. Tiene un doctorado de estudios de recursos naturales con énfasis en manejo de política y economía. Cuenta con una maestría en economía agrícola y de recursos naturales, ambos por la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Sonora. Es originario de Hermosillo. Hermosillense de corazón. Cuenta con mucha experiencia en prácticas regenerativas de manejo de cuencas, cosecha de agua, cosecha de lluvia, desarrollo de infraestructura verde, capacitación y entrenamientos internacionales en infraestructura verde, sistemas de cosechas de agua, de lluvia, manejo integral de cuencas hidrológicas, interconectando sectores urbanos y rurales. Ha trabajado en la región multicultural de la frontera entre México y Estados Unidos, donde ha implementado varias estrategias comunitarias en manejo de cuencas, restauración ribereña, geoturismo, conservación de culturas indígenas, mejores prácticas en manejo de pastizales, entre otros. Por favor, démosle una fuerte bienvenida al doctor Joaquín Murrieta, que nos visita desde Arizona. Buenas tardes, wow, qué bienvenida. Sí, somos de Hermosillo, estudiamos aquí en la Universidad de Sonora, agrónomos, cuando todavía nos pelaban, casi me parece ahorita como me dejaron en el coche de habitantes. Eso que acaba de decir América es súper interesante. ¿Cómo pensar y actuar como cuenca? Hay que pensar como cuenca y actuar como un río. Y vamos a demostrar un poquito de eso. ¿Cómo pensar como cuenca? Porque es difícil. Y con eso les vamos a hacer un ejercicio. Crear los cartones. Y a ver si le damos un poquito de claridad a esto de las cuencas. Y cuando terminemos ahorita o mañana, si se acuerdan de esto, regresen a su casa y construyan su propia cuenca. Y a ver cuál es su papel, dónde se encuentran en su cuenca. Y es un modelo tridimensional que sale de aquí. Pero vamos a hacerlo.
a ver si funciona. Empezamos así, y luego hacemos esto, y aquí va a salir su cuenca, y luego estiramos así despacito, sin romper el papel. Y aquí tenemos un modelo tridimensional de nuestra cuenca, pero ahora lo interesante, ¿sí lo ven? Vamos a hacer llover. ¿Cómo se mueve el agua en la cuenca? Porque para nosotros los que investigamos cuencas, a veces se nos hace muy difícil explicar la cuenca. Pero esta forma nos explica a veces de una manera súper sencilla que empieza a llover. Y sí, mojé la mesa. Y no sé si ven ahí ustedes, pero se crean ríos, se crean lagos. El agua, si sigue lloviendo, va a salir al mar. El agua se estancó por aquí. Hay ríos que tienen su nombre que nunca llegan al mar. Y esos son parte de la cuenca. Nosotros como Río Sonora, imaginemos que esta es parte de la cuenca del Río Sonora. Las áreas planas, que son las de inundación, que generalmente están en las ciudades del mundo, como Hermosillo, están en zonas de inundación de la cuenca. Por eso encementamos el río, para no inundarnos. Y eso es una falsedad e insulto a la naturaleza de manejo de cuencas. ¿Cómo vamos a encementar un río? En fin, y aquí está el agua. ¿Cuál es nuestro papel al interior de la cuenca como ciudadano, como gobierno, como industria? Y aquí lo podemos ir viendo. Pues sabes que yo soy agricultor, que estoy en la costa de Hermosillo. ¿Cuál es mi papel en esta cuenca? No, pues yo nada más quiero extraer agua para sembrar sandías y mandarlas al otro lado. ¿Ah? Está bien, estamos mandando agua al otro lado. No, pues yo quiero extraer el cobre de acá y arriba. No, pues yo quiero tomarme todo el agua, esos son los hermosillenses. Y ahí empiezan los balances del cuenca. Y eso es lo que quiero hablar hoy. O sea, ¿cómo balanceamos estas cosas? Espero haya sido instructivo la hojita esa. Háganla en su casa, es muy interesante leer. Incluso puedes explicar por qué vivimos en un desierto. ¿Se han preguntado esos temas? ¿Por qué el desierto? No, pues es que no hay bebé. Bueno, está bien, pero ¿por qué no hay bebé? Con esto se puede explicar muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. A mí me emociona muchísimo hablar de cuencas. A mí me estorba a veces estar aquí, me siento muy aislado de ustedes. Me quiero bajar y andar caminando ahí con ustedes. Sí voy a hacer eso, ¿está bien? Porque esto es parte de la cuenca. Y nosotros como investigadores a veces también fragmentamos la cuenca. Que la subcuenca, que la cuenca alta, no la cuenca baja. No, yo estoy en la cuenca media. Y no nos hablamos entre nosotros. En fin. Pero hablamos de una sola cuenca. ¿Qué ven aquí? Alguien que me diga que sé, algunos de ustedes ya saben que ya me han visto hablar. Pues siempre lo pienso así. ¿Qué sabía que? La tierra. ¿Quién dijo la tierra? Yo dije la tierra. Todo lo que sucede con el ser humano ha sucedido aquí. Sí, mandamos ondas al espacio y se salen de la tierra. Pero todos los partidos de fútbol, todos los partidos de béisbol, todas las religiones, todas las escuelas, todas las investigaciones, todas las catedrales, todas las culturas indígenas, estamos en ese punto. Y es un punto azul del universo. Esta es una gran cuenca que le llamamos tierra. Y ahí empieza la cosa. ¿Por qué le llamamos tierra a un planeta que está el 73% está cubierto de agua? ¿Por qué la tierra no se llama agua? Ahí empieza la falta de identidad como terrible. Somos el planeta del agua. Somos el puntito azul del universo. Y Carlos Sagan lo explica muy bien. Y algo que me encanta decir, no Alexa. Ver una tubería, por ejemplo, que traiga agua del espacio a la Tierra, una tubería grandota, así, en el centro del estadio. No hay tubería. Tiene drenaje de la Tierra que saca el agua de la Tierra. No tenemos drenaje. Es un sistema cerrado. Por lo tanto,
el agua del planeta es tan vieja como la Tierra. O sea, es la misma agua desde la creación de la Tierra. Eso da escalofrío. El agua, el café, la cheve que están tomando tienen millones de años. Lo único que estamos haciendo cuando hablamos de manejo de cuenca es respetar el ciclo hídrico de la Tierra. ¿Qué pasa cuando hacemos cosas en la Tierra? Que es ganado, que es ganadería, que es ciudad, que son carros, que son bicicletas, que son baños, que son lo que quieras. Tiene impacto en el ciclo hídrico de la Tierra. Total que no hay tubería, es la misma agua que se sigue reciclando. Uno de nosotros le llamamos el ciclo hídrico. Aquí estamos en nuestro desierto sonorense, ya nos estamos acercando donde vivimos. Es un gran desierto, es parte de varias cuencas. Hemos trabajado en toda la gran región del desierto sonorense. Y aquí estamos. No sé si identifiquen ese lugar. Cananea. ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen Cananea? Contaminación. Contaminación. ¿Qué gacho es eso, no? Que identifiques una ciudad con contaminación. ¿Saben qué se me viene a la mente? Cananea es la fábrica del agua de Sonora. De Cananea se originan 5 ríos, 5 cuencas. Pero lo que se nos viene a la mente es, lo voy a decir, es una chingada. Ay, bueno, lo original de México. No. Bueno, así la verdad. Pero es el origen del agua para nuestra estado. Incluso el origen del agua es en la parroquia de Guadalupe, en Cananea. Ese es el parteaguas. Llueve de un lado de la iglesia y se va al río Sonora. Llueve enfrente de la iglesia y se va al río San Pedro. ¿Qué loco está esto? Y ahí está el padre Claudio haciendo un montón de cosas por el agua. Bueno, ese es el origen del agua para el estado de Sonora. Y yo vengo de esa región, de los orígenes del agua. ¿Cuál es la relación entre Hermosillo y Cananea en cuestiones del uso y manejo del agua? Muy interesante eso que se menciona en América, porque es muy cierto cómo colaborar, cómo entendernos, cómo sentarnos en la mesa, quién se va a sentar en la mesa, quién va a invitar a la mesa, todo ese tipo de cosas. Y tenemos la capacidad como comunidad de cambiar la historia del manejo del agua y de nuestras cuencas. Esta es una imagen del río Santa Cruz en Tucson, que era el río Lima. Pero con esta imagen la estamos transformando en la ciudad y lo podemos lograr en 30 años. Algo así. Si pensamos y actuamos como cuenca y como río. Es muy interesante verlo de esa manera, porque tenemos esa capacidad, tenemos la ciencia, tenemos el conocimiento, tenemos las ganas. ¿Saben quién nos detiene a hacer esto? A veces es el gobierno. Y a veces son los intereses de esta forma. Pero nosotros como científicos podemos restaurar ríos y podemos que el río Sonora fluya de nuevo por el océano. Y eso lo podemos lograr en 4 años, más o menos. ¿No? Y es relativamente sencillo, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas, pero se puede. Pero esa es nuestra visión para Tucson, en el centro de Tucson, para 30 años con el río Santa Cruz. Este es el desierto sonorense, nomás para ubicarlo donde estamos. El desierto sonorense es el desierto más dinámico, más productivo, más biodiverso de todo el mundo. Gracias a que nos llueve, cuando nos llueve 2 veces al año, la estación de las equipatas y la estación de verano. Por eso sería así el desierto sonorense más o menos en febrero o marzo. Y a veces no parece ni desierto. Los 2 últimos años, nos llovió fueron lluvias extraordinarias. En Tucson, no sé si aquí en Hermosillo, pero nos llovió 3 veces más de la normal que el verano pasado. O sea, fueron 18 pulgadas que cayó en un verano. Y esto es gracias a los cambios climáticos que están sucediendo ahorita. En fin.
Al igual que Rosy, estos son una bola de tuxonenses. Siempre me gusta preguntar eso. ¿Cuánta agua consumimos diario cada uno de nosotros aquí en Hermosillo? Y a veces no sabemos eso. Ni la Conagua sabe, ni la comunidad o mapa, no sabemos. Porque no medimos. Hay que medir cómo usamos el agua. A nivel global, a nivel nacional, más o menos andamos con 280 litros por persona diarios a nivel nacional. Pero a nivel local, aquí en Hermosillo no sabemos cuántos años tenemos diario. Y eso nos empieza a ayudar. Ok, pues somos 1 millón de gentes. ¿Cuánta agua necesita Hermosillo para que se mueva diario? ¿Y de dónde va a venir? ¿Y a dónde se va a ir esa agua? Es un manejo de cuentas. Hay que saber cuánta agua tenemos y cuánta agua necesitamos para funcionar como sociedad. Y aquí están los tuxonenses. ¿Qué tal que estos tuxonenses les llega agua de 3 cuencas? Bueno, más que todo de 2. Que es la cuenca del río San Pedro, la Maritita, la cuenca de la Azulita, que es la cuenca del río Santa Cruz. Pero aquí en Sonora tenemos la gran cuenca del río Sonora. Eso es súper importante entenderlo, porque estas cuencas es la división entre la Sierra Madre, las islas del cielo, que llamamos nosotros las montañas de Sonora, y el desierto sonorense. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos un corredor urbano alrededor de 12 millones de gentes. ¿Cuánto necesitamos de agua esas 12 millones de gentes para que estas cuencas sean saludables y para que nuestras ciudades sean funcionales? Y ahí empieza el balance muy interesante, un balance cívico que se pueden hacer. Y ahí incluimos las minas, ahí incluimos la agricultura, ahí incluimos todo esto. Y en Hermosillo nos debe 220 milímetros. Hace 220 milímetros, ¿cuánto contribuyen al gasto? ¿Cuál es la totalidad de la cuenta? Ahí empieza el balance. Y estas ciudades están creciendo y están demandando cosas, ¿no? Siempre estamos demandando cosas. Entonces, ¿cómo creamos un sistema de ríos que balanceen eso? Y otra cosa que se nos olvida, no toda el agua es para el ser humano. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. No es que yo quiero agua, todos queremos agua, pero el agua también debe de ser para la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene vivos. Necesitamos arbolitos, necesitamos polinizadores, necesitamos todo eso para estar vivos, para tener aire limpio, para tener oxígeno. Eso es lo que nos está produciendo la cuenca. O sea, no todo es para nosotros, todo debe ser para nosotros. Tenemos que guardarle un poquito a la naturaleza. Un muchísimo. Miren qué bonito es este mapa. Con los ríos sonorenses fluyendo. No están así los ríos sonorenses fluyendo. Muchos de ellos ya no fluyen. Lo que a mí me enseñaron en la primaria, por allá en los 70, 60, es que los ríos de Sonora llegaban al mar. Oiga, no sé si algún día, Concepción y el Magdalena, no sé si llegaban al mar. El río Sonora a veces llegaba al mar. Pero era una fluidez de vida. Y en esa fluidez se crean pueblos, se crean ciudades, se crean industrias. Y miren qué bonito es el modelado. ¿Qué es lo que vimos en ese modelito que les está tratando por el peso del agua? Es que el agua siempre fluye hacia abajo. Qué simple es eso. El agua siempre fluye hacia abajo, al menos que la bombeemos. Por eso existen los ríos. Y por eso el origen de los ríos en la región de Cananea, porque ahí nos debe 2 o 3 veces más que en el municipio. Por tanto, el agua se junta en las montañas y empieza a bajar. Y se crea la ciudad de Hermosillo en las zonas de inundación del río Sonora por allá en 1700. Porque a alguien le gustó que el chiquito se moviera por aquí muy bonito entre el cerro de la Caparra y la Calera. Aquí vamos a hacer una ciudad. ¿Por qué? Porque allá. Bueno, y luego Beltrones, o sabe quién vino y se metió el río y empezó a pasar con los. Pero eso me encanta y lo voy a volver a poner cómo se mueve el agua en nuestro estado. ¿Okay? Y eso trae muchas implicaciones. Implicaciones, que es lo que comentaba la compañera América, que nos conocimos en Tucson estudiando estas situaciones del agua.
Pero aquí en los orígenes del agua, en las visiones de Cuenca, que son los orígenes del agua en la región de Cananea, tenemos 5 cuencas. Tenemos la de Santa Cruz, la de San Pedro, la de Próspera Magdalena, la del río Sonora y hasta cierto punto una ramita del río Yaqui. Qué bonito se ve eso. Y todo eso se origina en esta región. Esos son los orígenes del agua de Sonora, de esta región de Cananea. ¿Cómo estamos colaborando los hermosillenses con Cananea? Porque la región de Cananea nos está mandando agua. ¿Cómo estamos colaborando con ellos para el manejo del agua? Sí, una mina nos contaminó, pero fue un evento. Las minas vienen contaminando desde hace más de 100 años. Y ahora les llamamos los impactos pasivos, algo así. De la mina, porque siempre están contaminando. Siempre. Tú vas a la Cosal y en el rillito que pasa por ahí es un loco verde. Hay que nadie hace nada. Pero hubo una explosión en el Grupo México, sí fue muy feo, fue muy gacho, fue muy triste, fue muy. No voy a usar la palabra. El hecho es de que siempre estamos contaminando. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? ¿Okay? Pero lo importante de aquí es esas 5 cuencas que se originan en las sierras de la región de Cananea. Y el agua fluye hacia abajo. Y como decía América, somos una sola cuenca, que es la del río Sonora, que estamos aquí. Pero yo le agrego que también somos una sola agua en esta cuenca. Y eso es muy interesante porque ya nos está marcando pauta de pensar como cuenca, quiénes estamos aquí y qué agua tenemos. Y cómo vamos a colaborar, trabajar en la conservación, en la restauración, en el uso, en la vida. No en la división, pero en la distribución de ese líquido. Y ahí se hacen cosas muy interesantes. Porque si te vienes Hermosillo y no pensamos como somos una sola agua, hay como 5 o 7 agencias gubernamentales que ven la situación del agua. Tenemos OMAPA, que ve el agua potable. Tenemos a Conagua, que ve los ríos. Tenemos a otra agencia que ve el agua de tormenta. Tenemos a quién sabe qué más que ve el agua de lluvia. Tenemos a quién sabe qué más que ve el agua de drenaje. Tenemos a quién sabe qué más que ve otro tipo de aguas. Y dice uno, pues son 6 agencias que no se conocen, que no se hablan, que no se entienden, pero al final es la misma. ¿Cómo empezamos esas colaboraciones? Son difíciles, ¿eh? No, que la 4T, no, que el PRI, no, que el PAN, no, que no me gusta esa ONG, no, que acá es que los humanos son muy tercos, son muy quisquillosos, son muy envidiosos a veces, nos da coraje, nos cae y ya no queremos hacer nada. En fin, hay muchos retos en pensar como cuenca, pero son muy necesarios hacerlos. ¿Sí tiene sentido eso? ¿Sí, no? Sí, otra vez se puso una imagen que se nos quede grabado eso de que somos una sola cuenca. Para cuestiones de gestión, para cuestiones de planeación, para ver quién está aquí, para ver cómo distribuimos este líquido que es súper importante. ¿Quién está afectando este líquido? ¿Quiénes lo están usando más? Que son los extremos a veces. Donde empieza el río Sonora es una mina y donde termina el río Sonora es un acuífero que está sembrando semillas. O sea, y son los que más existen. Y en medio tenemos una gran ciudad que también existe. ¿Cómo le hacemos con todo eso? Nos alcanza el agua. Eso sí nos alcanza, ¿eh? En fin, otras, y a eso me refería, que después empezamos a dividir, que está bien para entender, pero siempre hay que pensar como una unidad. Son imágenes de unidad de la cuenca del río Sonora. Y con esta última, con esa mente, de ver las montañitas y de los ríos. ¿Qué son esas fotos? Hasta la tranquilidad, felicidad, agustosidad, esa palabra no existe. Esa la tomamos hace como
15 años, por allá por Arizpe. Una preciosidad de paisaje. Esto es en Cananea. Esta agua se origina en el río Sur. Es una cuenca no más para recordar que todavía llueve en la región. En Cananea nos llueven 511 milímetros, por eso existen estos ríos. En el área de Rayón, que está más o menos a la media de la cuenca, nos llueven 450. Y en el área de Hermosillo nos llueven 252. Siendo que Hermosillo son los más demandantes de agua, pero los menos contribuyentes de gas. Esos son los balances interesantes, ¿no? Pero aquí está el gobierno. Y aquí tomamos las decisiones. ¡Wow! Pero hay que pensar como país. Y ahí empiezan las decisiones interesantes. Pero si sumamos todo eso, en toda la cuenca tenemos más o menos un promedio de 400 milímetros de agua. Eso es mucho, pues hay que ver cómo lo estamos usando. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando llueve en la ciudad de Hermosillo? ¿Qué pasa cuando llueve en nuestra cuenca? Suceden muchas cosas. Pero si entendemos esto, cuando llueve en la naturaleza, con la cobertura vegetal natural, en general el 50% del agua se infiltra. Por eso se crean los ríos. El agua se está infiltrando y se está percolando y sale un manantial por ahí y sale corriendo el agua. Esa es la infiltración. El 10% es del agua que vemos en la superficie y el 40% es de evapotranspiración. Por eso necesitamos a la naturaleza. En 1970 los mismos de Conagua y los gringos estaban recomendando cortar los árboles a lo largo de los ríos porque estaban usando mucha agua. Y lo hicimos. No hay que cortar todos los álamos, porque cada álamo necesita 20,000 litros de agua al año. Si hay miles de álamos, pues nos están robando el agua. Eso era el pensar de la ciencia, ¿no? En 1970, que a veces los científicos nos fallan, pero gracias a la ciencia después, es que eso está mal, de ahí sale nuestro aire, y ahí respetamos los cambios climáticos, y ahí salen otros beneficios. ¿Qué pasa cuando ponemos disturbio? Ponemos disturbio en el suelo, como una ciudad, como un rancho ganadero, como una mina, y empiezan a suceder cosas en el suelo natural. Por ejemplo, en una ciudad nada más infiltramos del 5 al 10% del agua. Por eso aquí, si abrimos un pozo, va a estar muy profundo. Pero si abrimos un pozo a la salida del Hermosillo o a la entrada del río Sonora, va a estar menos profundo, porque estamos infiltrando más agua. O sea que lo único que estamos haciendo con todo este tipo de manejos es más o menos llegar a los estados naturales del ciclo del agua, en donde andemos. ¿Okay? Podemos infiltrar el 50% del agua en Cananea, en la región minera. ¿Y qué calidad de agua estamos infiltrando? ¿Okay? Podemos infiltrar el 50% de la lluvia de los 200 milímetros en Hermosillo. Podemos infiltrar 100 milímetros de lluvia. Eso es lo que sucedería en la naturaleza. ¿Okay? Porque sucede. Y hay muchas formas de hacerlo. Esta práctica se la dedico a don Beto Cruz, de Cucú. Yo aprendí un montón de cosas de la vida, como restaurantes. Este canijo salió un montón, era el distribuidor del agua en Cucú, y a cada minuto. Y esto es lo que hacía, que son las cercas vivientes del río San Miguel y del río Sonora. Y con estas cercas vivientes, él retenía el sedimento del río, que son unas tierras súper fértiles. El agua corre por aquí con las avenidas, el sedimento se queda del otro lado y ahí sembramos. No unas cacabazonas. ¿Okay? Y son las cercas vivientes, es una tecnología súper sencilla. Bien, toda su vida lo estuvo haciendo. Vieron su abuela también. Wow, qué fregón. Y ahí anda uno estudiando. Y estas gentes ya hace siglos. En fin, hay muchos conocimientos naturales, autóctonos, interesantes, muy efectivos en el muy bajo costo.
que dan otros servicios ambientales también. Total que ya ando recorriendo una de las cercas, esto hace como 15 años, por ahí salía la fecha de esa foto, que es el río Sonora, junto con don Beto Cruz, ya falleció don Beto Cruz. Aparte tocaba la guitarra, tenía su paso de distribución de agua ahí en su casa para que lo producía la canora, tocaba el acordeón, hacía canciones, hacía personajes. Y hacían pues tan Chiltepín, allá por los orígenes del río Sonora, que hace zonas de exclusión. ¿Sabes que yo no voy a meter ganado en el río? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo voy al río. Y para poner abanitos nuevos. Y eso está haciendo Chiltepín. Porque no todo el ganado debe estar en el río tampoco. Sí. También hay acuerdos con los ejidatarios. Son los ejidatarios en Cananea que mandan agua para el San Pedro y para el río Sonora. Ahí firmamos un acuerdo ejidal en manejo de cuencas. ¿Okay? Ya estamos los disques científicos, ¿no? Nos gusta, pues ya tomamos caguamas, ahora firmamos acuerdos ahí, ya hacemos carne asada y en gusto, ¿sabes? No nos llevamos muy suave, colaborando con la raza de los ejidos. ¿Okay? Ese es el padre clave, el peloncito que está acá. Ahí hicimos unos jardines de lluvia, que cuando llueve en Cananea, esa iglesia, la parroquia de Guadalupe, está infiltrando el agua al acuífero de Cananea para que no se inunde esa ciudad. Total que esa iglesia está tratando de infiltrar el 50% de lluvia que le cae al techo de la iglesia. Y las señoras de la iglesia lo están haciendo. ¡Wow! ¡Qué fregón está eso! Y al ratito van a dar bolitos y van a dar pajaritos. Total que hay muchas formas. Esto es una escuela en Cananea también, donde los estudiantes diseñan, implementan y colectan el agua de lluvia. Y estas son prácticas sencillas que vienen funcionando desde hace cientos de años. ¿Okay? Y no necesitamos computadora ni aparatitos para medir cosas. No, nomás medimos el techo, hacemos una prueba de percolación, no, pues es identificable el agua. Y ahí quedamos. Esa monjita llegó con su propia herramienta, que era una pala y un rastrillo, que hay cuando ya estoy listo. Una medición, ¿qué vamos a hacer? Total que en la Unión Ganadera o la Asociación Ganadera de Cananea hicimos un jardín de lluvia como demostración de cómo funciona esto de las cosechas de agua para infiltrar agua. Así terminamos después de 4 horas de chamba, como con 25 kilómetros. Ya celebramos. Hay que festejar y celebrar los logros positivos que hacemos para el manejo de la cuenca. Me puedo detener aquí, porque ya sé que se me pasó el tiempo. Me quedan como unas 10 transparencias. ¿Les sigo? Preguntas, bueno. Lo siento. Bueno, yo sigo rapidito. Y vayan empezando sus preguntas. Pero la naturaleza no funciona sola. Hay que ayudarle un poquito. Esto de los jardines de lluvia y todo eso, pues le ayudamos a la infiltración del agua con las plantas regionales. ¿Okay? Esto es Francesca, que es experta en propagación de plantas nativas en nuestra oficina. Es uno de los únicos, si no el único, vivero especializado en plantas de la región de las islas del cielo. Si tú quieres un frijolito quemador, que ahorita vimos uno de ellos en el lugar de Morelos, ella nos propaga. Si tú quieres un árbol, ella nos propaga. En cambio aquí vas al vivero municipal y lo único que encuentras es un niño. Oye, quiero hablar con el niño. Y es de aquí. Es un arbolito muy fregón, pero déjalo allá en la India, ¿no? Aquí tenemos arbolitos bien fregones también. Y así es como trabajamos con la naturaleza, en cuestiones de infiltración del agua, en cuestiones de crear un hábitat para la naturaleza, porque si sembramos árboles que no son de la región, ni las abejitas, ni los pajaritos, ni los colibríes, ni las mariposas se van a llegar a esos árboles. Por eso es la importancia de tener las plantas regionales. No es por temporada de uno, es porque creas un hábitat apto para la fauna local. ¿Por qué no están tanto las plantas nativas? Y así nos dice el gobierno y otras agencias
No, pues es para la abejita. Ah, pues esa abeja, pues que se muera. No, pues esto es para propagar. Y así se la llevan. Esos ambientalistas. Otra vez, esto hicimos una capacitación en la iglesia de Padre Claudio, donde no dimos hostias, pero dimos semillas en el altar. Y que te mande un texto una señora que participó en esa propagación. Joaquín, ya están diciendo los agavitos. Ya lo voy a celebrar en la casa. ¡Wow! Eso te da escalofrío otra vez. Es una emoción de cómo la comunidad está participando en la salud de la cuenca. Y sí, a veces somos muy activistas y muy virtuosos. Y nos da mucho coraje lo que sucede. Y tomamos acción. Y las acciones que tomamos es para remediar, es para reconciliar, es para... Lina, oye, la estamos pegando, podemos hacerlo mejor. Y esos son los diálogos que tenemos con las mineras. Porque la comunidad está haciendo su parte, y eso es muy interesante. Algunos de la industria no están haciendo su parte, algunos de los gobiernos no están haciendo su parte, pero siempre hay gente en la comunidad que está haciendo su parte. Y esto está súper chido. Con eso yo trabajo. ¿Okay? Y eso me emociona, me inspira, no me cansa. Dice, wow, qué todo les parece. Como ahorita fuimos caminantes del desierto a ver 2, 3 camellones aquí en el Boulevard Morelos. Están cosechando el agua de lluvia del Boulevard Morelos, que está irrigando unas plantas nativas que se traen. ¡Wow! ¡Qué fregón está eso! Y eso va a ayudar a la acuífero Hermosillo. En el Boulevard Morelos, aquí, zona urbana de Hermosillo. Estos son experimentos y manejos que hemos hecho de cobertura vegetal en la región del Cananea, porque si tienes una cobertura vegetal adecuada, con pastos regionales nativos de la región, tienes una esponjita en el suelo. Y esa esponjita es la que filtra el agua. Y la infiltra al acuífero. En cambio, si no tenemos suelo, si está desnudo, pues el agua se nos va a ir. Ahorita que estamos viendo cómo nos está yendo con Román. Yo con Román aprendí que después de trabajar con él 4 o 5 años, oye, Joaquín, qué interesante está esto. El suelo no habla, ¿no? No habla. Ah, pero ¿cómo te dice cosas? No, pinche, no me dice cosas. Sí, no habla, pero te dice un montón de cosas. Sí, lo sabemos observar. Y sabemos trabajar con él. Total que uno también aprende. No es que uno lo sepa todo. No lo sabemos todo. Porque esto es lo que queremos. La funcionalidad de una cuenca. Porque aquí hay una inmensidad de beneficios ambientales que al final son beneficios para el ser humano. A veces se nos olvida eso. Nos gusta la palabra beneficio ambiental de la naturaleza. Es beneficio humano. Tenemos aire limpio, tenemos oxígeno, tenemos ríos que fluyen, tenemos seguridad hídrica, estamos disminuyendo cambios climáticos, todas esas cosas. ¿Okay? Nada más que tenemos un río que fluye. En mi casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hace cada uno de ustedes? Pues yo en mi casa casi me desconecto de la autoridad del agua de Tuxtla, porque cosecho el agua del techo. Ya me lo estoy empezando a tomar. Y todavía no me pasa. Claro que hay que filtrarla y hay que analizarla y todo eso. Pero en Tucson, lo voy a decir en galones, el uso del agua por individuo son 80 galones por persona diarios. Viene llegando con 270. Similar al Hermosillo, lo traen me mandaron un dato de Hermosillo que van cerca de 300. 400. O sea, tiene resiliencia, usa más agua que en Tucson. Yo, en mi casa, ando en 50 galones diarios. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que el resto de la sociedad. No, porque yo cosecho el agua de lluvia del techo, la almaceno en un tanque y tengo jardines de lluvia. Y cuando llueve en la calle o en el techo, pues el agua, van a salir muchas flechitas por ahí. Esta es una zona de inundación enfrente de la casa. También llueve en el techo, zonas de inundación ahí. Yo no riego estos jardines, son de plantas regionales. Nadie anda regando matas afuera de los.
Sin embargo, si se van al Bachoco, está súper verde, está floreado, hay un montón de aves, es súper bonito ahorita el Bachoco, porque ya le llovió 2 o 3 veces. Nadie fue a regar, oye, voy a ir a regar el Bachoco, pues ahorita vengo. Nadie hace eso. Sin embargo, hay una gran productividad. Y eso es la casa. Son puras plantas regionales alrededor de Tucson que no necesitan riego y con el agua de lluvia se mantienen. Y ahí te la vas llevando, ¿no? Haciendo un montón de cuenquitas, haciendo un montón de plantitas, no sale el agua a la calle, se infiltra, todo ese tipo de cosas. ¿No? Hay muchas mariposas, hay muchos pajaritos, hay cachorras, hay mucho tiempo. Wow, dice, no tengo que ir al monte para ver todo eso porque yo lo veo dentro de mi casa. Y es una delicia ver todo el ciclo de las mariposas monarcas, tenerlas en el patio de tu casa. Wow, qué diferente. Estoy seguro que mariposas que nacieron en la casa andan en Michoacán. O se van a California, también algunas van para allá. No quiero decir nada de esto, pero con ganaderos, ejidatarios, hacemos talleres de mejores prácticas, todo esto con la intención de filtrar el agua y con la intención de aumentar la cobertura vegetal. Estos son problemas de falta de manejo de ganado, por eso se nos va el suelo, por eso tenemos erosión, por eso tenemos todas estas cosas. Y con esta serie de gaviones, que son estructuras de piedra, estamos transformando el paisaje. Con eso, hicimos un montón, así se ve a nivel del suelo, hemos quebrado carretillas porque echamos muchas piedras, se quiebra la piedra carretilla, acá la rueda tirada. Y ese es un camioncito, ese es un abanico de piedra para disminuir las cárcamas que se comen al suelo. Y en las primeras lluvias esto lo terminamos en mayo. La siguiente foto la tomamos en julio o en agosto. Y así está. ¿Qué les gusta más? Bueno, es erosión. Y no sembramos pastos, ahí están las semillas. Y salen porque se retienen de humedad por las tierras. Y el suelo lo hace. Y los ejidatarios lo están haciendo. Aquí nosotros apoyamos para materiales. No siempre hacemos a pagarles a uno de sus hijos para que hicieran eso. Pero ahí andamos protesteando, ¿no? En cambio, ¿qué tal si hacemos productos con manejo de estos con la Unión Ganadera? O con la mina que apoya este tipo de productos. Porque la mina es la que se está chupando el agua del camino. Pues échale un poquito. O sea, el río Sonora ya nos ha dado 150 años de agua. Digo sacar. ¿Quién le está regresando? Nadie le está regresando. Nadie. El caminante del desierto está haciendo un poquito. Allá en Cananea el padre Claudio está haciendo otro poquito. Algunos ejidatarios están regresando un poquito de agua. Ese es el balance que vamos a buscar. No nada más extraer, sino regresar un poquito. ¿Para qué? Para mantener la funcionalidad de nuestras comunidades y de nuestras cuencas. Y así te la vas llevando. Estos son manejos de rotación de ganado, que así se ven después de un año de darle descanso. Y son potreritos de 1 hectárea que van moviendo 15 vaquitas y están 3 días por el campo. Son cercos eléctricos que en 15 minutos los cambian. Wow, eso es muy bueno. Y así te la llevas. Este es un supergavión que mantenemos el suelo, ese tipo de cosas. Porque esto es lo que tenemos. Y esta foto es de 15 años, hace 15 años. Podemos tener estos niveles de fluidez de ríos con agua limpia, sí los podemos tener. Hay esperanza, está funcionando, lo estamos haciendo, hay acciones que afectan la calidad del agua, sí hay muchas acciones que afectan la calidad del agua, pero también Hermosillo tiene su papel en esto. Estas fotos las tuvieron en la mañana en el hotel, que gracias a los organizadores nos pusieron por ahí. Y trae agua en Sonora, pero está cementado. Y esa agua, en vez de alimentar arbolitos aquí en la ciudad, pues está yendo y se está mezclando con aguas grises al final del río. Y esto es lo que vimos en la mañana, con caminantes del desierto, que esos son jardines de lluvia de un camellón que están infiltrando agua aquí en Hermosillo. ¿Okay? Y son ciudadanos comunes y corrientes, interesados en todo esto. Creo que esta es la
la última me gustó mucho como habló la primera compañera, porque yo soy muy tragón y me encantan las comidas regionales. Y esto es un taco de doña Delfina que vivía en también hace rato. Total que al final de esto estamos hablando, pero nos quedamos, somos una sola cuenca y somos una sola área. Y hay que saber colaborar, hay que saber dialogar y hay que saber manejar. Y todos tenemos responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestros ríos limpios. Así de, es complicado, pero se puede presentar y hacer de una manera sencilla. Muchas gracias, y una disculpa por la licencia. Cualquier cosa que Doctor, muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo para las preguntas, pero el doctor Joaquín Murrieta y el doctor América Luz aquí van a estar el resto de la tarde. No sé si van a estar también el día de mañana, Joaquín, en el festival. Entonces, si los ven, por favor, pregúntenle más detalles de lo que quieran saber, en particular de cuestiones de infraestructura verde. Si hay alguien que está interesado en implementar estas obras, pues acérquense a ellos que les pueden ayudar. Bueno, con eso le paso yo el micrófono a las organizadoras. Samantha, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a tener que ir acortando un poco el programa que teníamos programado, pero creo que todavía tenemos suficiente tiempo para poder hacer la actividad que teníamos planteada para ahora. La siguiente parte de la sesión está dedicada a que trabajemos todas las participantes, todos los participantes en mesas de trabajo. Hay 3 mesas de trabajo o 3 temáticas que hemos planteado para que podamos hacer en esta sesión. La primera es la mesa de trabajo sobre litigio, la segunda es la mesa de trabajo sobre experiencias en el territorio y la tercera que tiene que ver con perspectivas a futuro. Entonces, les explico la dinámica para que podamos empezar a trabajar. La dinámica completa incluye trabajar en mesas de trabajo, es decir, en grupos, y regresar a plenaria para poder compartir reflexiones, conclusiones, ideas de forma colectiva. Entonces, todas y todos, al momento en que se registraron, les dieron una etiqueta y les dieron un circulito de diferentes colores. ¿Cierto? Sí. A ver, ayúdenme a ver quién no está registrada o registrado y no tenga todavía una bolita de color. Todas y todos lo tienen, ¿cierto? Sí. Bien, entonces les voy a explicar. La mesa de trabajo 1, que tiene que ver con litigio por el derecho humano al agua y al medio ambiente sano, tiene el color designado verde. Levanta la mano, ¿quién tiene el color verde? Listo. Estas personas que tienen el color verde pertenecen a la mesa de trabajo número 1 y la mesa de trabajo número 1 va a estar saliendo de en el salón de enfrente, ¿cierto? En el auditorio, perdón. Ok. Después está el color azul. Levanta la mano, ¿quién tiene el color azul? Gracias. Los que tienen el color azul, las que tienen el color azul, estarán en la mesa de trabajo experiencias desde los territorios. Y finalmente los que tienen el color rojo, levanten la mano, ¿quién tiene el color rojo? Gracias. Estas personas van a trabajar en la mesa de trabajo Pensar el territorio para el futuro. Como les dije, esta sesión está dividida en 2. Lo primero que vamos a trabajar en las mesas de trabajo, en donde se va a discutir estas temáticas que acabo de mencionar, y después vamos a regresar en plenaria para que de forma colectiva podamos compartir y podamos tener la oportunidad de expresar nuestras reflexiones o nuestras ideas, incluso si no nos tocó en la mesa de trabajo que nos interese, ¿sí? Entonces, no pierdan la oportunidad de poder expresar o de poder idear o de poder concluir cosas en la mesa de trabajo que les haya tocado. La mesa de trabajo
como dije, número 1 va a estar en el auditorio de aquí enfrente, entonces todas las personas que están con el color verde van a ir al auditorio enfrente, todas las personas que tienen el color azul van a estar en esta parte donde está Franco, y todas las personas de color rojo o la mesa de trabajo 3 van a estar en aquella esquina de allá. ¿Sí? ¿Queda claro esa dinámica? Entonces, las facilitadoras y facilitadores de cada mesa de trabajo les van a explicar cómo vamos a trabajar la mesa de trabajo. Entonces, les pediría que pudieran moverse a la mesa de trabajo que les corresponde, por favor. Gracias.